El pueblo de Nuestra Señora de la Esperanza era chiquito, lleno de sol y de fe. La gente que vivía ahí era muy sencilla, y en la iglesia encontraban consuelo y guía para sus vidas. Todos los domingos, las campanas anunciaban la misa, y la plaza se llenaba de familias que iban con mucha devoción. La vida era tranquila, marcada por las estaciones del año y la palabra de Dios. En este lugar tan tranquilo, vivía Marcos, un hombre que destacaba por ser inteligente y exitoso. Era dueño de la tierra más fértil y de una empresa muy próspera. Marcos se había hecho un nombre trabajando duro y siendo astuto. Sin embargo, el éxito le había llenado el corazón de arrogancia, haciéndole creer que era mejor que sus vecinos. Marcos miraba con desprecio la fe sencilla de su pueblo. Para él, la religión era cosa de gente débil, un cuento para consolar a los que no saben. Su orgullo era como un muro invisible que lo separaba de los demás. Las palabras de Marcos, llenas de burla, herían a quienes lo rodeaban. En la plaza, en la cantina o en el mercado, su voz se alzaba desafiante, riéndose de las creencias que le daban sentido a la vida de sus vecinos. Dios no existe, decía con arrogancia, y si existe, no me interesa. Sus palabras, como semillas venenosas, sembraban la discordia y el dolor. Los habitantes de Nuestra Señora de la Esperanza, gente de fe profunda, se sentían ofendidos por la falta de respeto de Marcos. A pesar de las advertencias y los consejos, Marcos se negaba a escuchar. Estaba convencido de que su inteligencia y su fortuna lo hacían intocable, ajeno al destino de los demás. Su corazón, endurecido por la soberbia, se había vuelto insensible al dolor que causaba. Pero la vida tenía otros planes para Marcos. Lo que él creía que eran pruebas que debía superar con su astucia, se convirtieron en una serie de desgracias que lo llevaron a un pozo de dolor. Primero, fue la cosecha. Una tormenta inesperada arrasó con los campos, dejando solo un paisaje triste y vacío. Luego, su empresa, que antes era muy próspera, comenzó a caer, víctima de malas decisiones y de la crisis que afectaba al país. De la noche a la mañana, Marcos lo perdió todo. Su fortuna desapareció, sus tierras ya no producían nada y su orgullo se hizo pedazos. Solo, arruinado y abandonado por quienes antes lo adulaban, comprendió lo frágil que era su existencia. Desesperado, buscó consuelo en la bebida y el juego, intentando olvidar su desgracia. Pero el alcohol solo aumentaba su dolor y las apuestas, lejos de mejorar su suerte, lo hundían cada vez más. Dios, si estás ahí, ¿por qué me has abandonado? Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras y solitarias, hundido en la desesperación, Marcos se arrodilló frente a la iglesia. Las mismas puertas que tantas veces había despreciado, ahora representaban su única esperanza. En ese grito silencioso, en la rendición de su orgullo herido, comenzó el cambio de Marcos. Por primera vez en su vida, se reconoció vulnerable, necesitado de algo más grande que él mismo. Las puertas de la iglesia se abrieron, y el padre Miguel, un hombre mayor y bondadoso, lo recibió con los brazos abiertos. Sin juzgarlo, sin reprocharle su pasado, lo invitó a entrar y lo escuchó con atención. En la calidez del templo, rodeado por las imágenes que antes le eran indiferentes, Marcos encontró consuelo. Las palabras del padre Miguel, llenas de compasión y esperanza, le hablaron de un Dios misericordioso, dispuesto a perdonar incluso los errores más graves. Desde ese día, Marcos comenzó a ir a misa con frecuencia. Al principio, lo hacía por inercia, buscando un refugio para su dolor. Pero poco a poco, la fe que se respiraba en cada rincón de la iglesia comenzó a entrar en su alma. El cambio de Marcos fue evidente para todos. El hombre arrogante y soberbio se había convertido en un ser humilde y bondadoso. Con la misma pasión con la que antes despreciaba la fe, ahora se dedicaba a ayudar a los más necesitados. Trabajó sin descanso para reconstruir su vida y la de su comunidad. Compartió sus conocimientos con los agricultores, ayudándoles a tener mejores cosechas. Donó parte de sus tierras para construir una escuela y un hospital. La historia de Marcos se convirtió en un ejemplo para todos en Nuestra Señora de la Esperanza. Su cambio demostró que nunca es tarde para arrepentirse, que la humildad y la fe pueden sanar las heridas más profundas. Y así, el hombre que un día desafió a Dios,
se convirtió en un testimonio vivo de su infinita misericordia. Si te gustó este vídeo, asegúrate de compartirlo y dejar un me gusta para que podamos seguir creciendo y brindarte más contenido como este. Gracias.